mínimo de una función de costo. Bueno, encontramos la dimensión X, faltó el Y y el Z, pero luego de encontrar X lo demás era muy sencillo, ¿no? Y luego hablamos sobre una introducción al concepto de problemas con restricciones, ¿bien? Y dimos un ejemplo de inscribir un rectángulo en una elipse, ¿bien? Y cómo las curvas de nivel de la función objetivo tendrían que ser en el punto, en ese caso, que sería candidato a ser óptimo. Las curvas de nivel y la gráfica de la restricción eran tangentes, lo que implicaba pues que el vector gradiente de f era paralelo al gradiente de la restricción. Sí, son vectores. Quiere decir eso que el vector gradiente es igual a lambda a veces, donde lambda es una constante, el vector gradiente de la restricción. ¿Sí? Es una observación. Y el teorema de Lagrange lo que nos dice es eso. Bien, nos dice, supongan que usted tiene dos funciones con primeras derivadas parciales continuas. Bueno, la hipótesis de continuidad en todos estos teoremas es fundamental. Ahora, las funciones con que nosotros trabajamos aquí, todas son bien comportadas y satisfacen la hipótesis. Prácticamente uno nunca va y verifica si es continuo o no, porque siempre lo son. Satisfacen esas condiciones. Bueno, con esas condiciones de continuidad, si la función f tiene un extremo, es decir, un máximo o un mínimo, que está sujeto a esta restricción, digamos, g de xy igual a c, por decir algo, la restricción anterior era la elipse, ¿no? X sobre 3 al cuadrado, X al cuadrado sobre 3 al cuadrado más Y al cuadrado sobre 4 a la 2 igual a 1. Esa era la restricción. Estamos hablando en términos generales. Entonces estamos diciendo, si f tiene un extremo sujeto a esta restricción, y si el gradiente de g es distinto de 0, entonces existe un número lambda, tal que sucede esto, ¿no? Que estos gradientes son paralelos, es decir, que existe un lambda, tal que el gradiente de f es lambda a veces el gradiente de g. Bien. Esto es una observación importante porque es como el equivalente al teorema 13.16, ¿bien? Cuando estudiamos extremos de funciones, que nos decía, si un punto es máximo o mínimo, él es crítico, ¿bien? Entonces nosotros, ¿cómo buscamos los máximos y mínimos? Pues calculando el gradiente igualando a 0, y ahí usábamos un criterio para identificarlos, ¿bien? Aquí es como semejante a esa idea. ¿Por qué? Porque esta ecuación aquí nos está diciendo de alguna forma cómo debemos buscar los candidatos a ser los máximos de la función f sujeta a esta restricción. Tenemos que calcular los gradientes e igualarlos. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones. De hecho, ese es el método de Lagrange, ¿bien? Que es el que está aquí sintetizado en esta tablita. Bien, que dice lo siguiente. Fijémonos, si f y g son funciones que satisfacen las hipótesis del teorema de Lagrange, y f una función que tiene un mínimo o un máximo sujeto a esta restricción, entonces dice, para hallar, eso es lo que nos interesa a nosotros, hallar. Para hallar ese máximo o mínimo, debe seguir los siguientes pasos descritos a continuación. Entonces, primer paso, dice aquí, resolver simultáneamente estas ecuaciones. Bien. ¿Quiénes son las incógnitas aquí? Las incógnitas son el X y el Y lambda. Lambda no lo conocemos, el multiplicador de Lagrange, ¿no? Entonces aquí tenemos, de esta igualdad entre los gradientes, surgen dos ecuaciones que son estas primeras dos. ¿Bien? Porque estoy igualando estos, el gradiente de f es un vector, cuya primer componente es la derivada parcial de f con respecto a x, la segunda es la derivada de f con respecto a y. Y aquí lo mismo para el gradiente de g. Estoy igualando, esto es una igualdad entre vectores. Y dos vectores son iguales y sus componentes son iguales. Es decir, si sus primeras componentes son iguales, que es esa, y sus segundas componentes son iguales. Bien. Y tenemos la tercera ecuación, que es esta, la restricción. Bien. Entonces tenemos este sistema 3×3. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Tenemos las incógnitas X, Y y lambda. Lambda no nos interesa mucho conocer. Lambda es una incógnita que nos ayuda en el proceso de despeje a encontrar X y Y. Bien.
Entonces resolvemos este sistema y obtenemos los candidatos a ser máximos y mínimos de la función sujeta a esa restricción, ¿ya? Por ejemplo, ¿y el segundo paso cuál es? Evaluar la función en cada punto obtenido en el primer paso. Sí, porque podemos tener varias soluciones, o sea, no solución única, sino dos soluciones, tres soluciones. Entonces evaluamos la función objetivo y miramos cuál toma el mayor valor. En qué punto toma el mayor valor y ese será el máximo. Y en qué punto toma el menor valor y ese será el mínimo. Bien, ese es el método de multiplicadores de Lagrange. Podemos aplicarlo, por ejemplo, al ejemplo anterior de la elipse del rectángulo inscrito en ella, pero también podemos hacerlo con un ejemplo de economía. Entonces vamos a este ejemplo mejor, ya que el otro se trató un poco, y me parece que este es más interesante. Bien, entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Y mire que es un ejemplo aplicado. Entonces, considere que tenemos una función Codd-Douglas, bien, típica de funciones en economía. Es una función homogénea de grado 1. ¿Sí? Para un fabricante de software que está dada por esta expresión. ¿Listo? 100 por x a la 3 cuartos por y a la 1 cuarto. Esa es la función objetivo de producción, ¿no? Donde x representa las unidades de trabajo que cuestan 150 por unidad. ¿Bien? Y y representa las unidades de capital. Entonces tenemos una función que depende del trabajo y del capital. Bien. Creamos aquí f, que es la función objetivo, la producción, igual a 100 x a la 3 cuartos, ¿sí? Por y a la 1 cuarto. ¿Listo? ¿Cuánto cuesta entonces? X es X y Y, ¿qué es lo que son? No me olvidé. Pues compartamos aquí pantalla. X representa la unidad de trabajo y Y la unidad de capital. Coloquemos aquí. Esto es trabajo. Trabajo, capital. ¿Sí? El hecho es que tenemos una cantidad limitada de recursos en este problema económico. Bien, como dicen aquí, el costo total del trabajo y el capital está limitado a 50,000. 50,000 dólares. Bien, no tenemos más que eso. Entonces tenemos que maximizar nuestra función sujeto a la siguiente restricción. Ya vemos G. Yo no estoy escribiendo f de xy ni g de xy, se entiende, ¿no? G igual a 150 por las cantidades de trabajo. Eso me vale cada unidad de trabajo, 150 por x. Me vale la cantidad de trabajo total. Más 200, que me vale la unidad de capital. 200 por y me da el costo de todas las unidades de capital que va a requerir. Y eso tiene que ser igual a 50,000, que es la cantidad de recursos que yo tengo. Profe, 250 en Y. 250. Señor. Muchas gracias. 250. Bien. Entonces aquí tenemos nuestro problema. Maximizar. Entonces tenemos que tener en cuenta quién es la función objetivo. Son dos elementos aquí, función objetivo y restricción. ¿Bien? Ya tenemos plenamente identificada nuestra función objetivo, que es esta f. Generalmente la función objetivo se denota así, con la letra f, y la restricción con la letra g. Bien. Entonces, ¿qué dice el algoritmo método de multiplicadores de Lagrange? Fácil, miren. Dice que primero tenemos que resolver un sistema, ¿no? Devolvámonos aquí. Dice resolver simultáneamente el siguiente sistema. Y aquí lo tenemos el sistema. ¿Sí? Entonces hay que calcular la derivada de f con respecto a x
tiene que ser igual a lambda veces la derivada de g con respecto a x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que resolver qué sistema. La notación más compacta es gradiente de f igual a lambda veces el gradiente de g. ¿Sí? ¿Qué esto qué quiere decir? Este sistemita de ecuaciones que estoy escribiendo aquí. Igual a lambda veces la derivada parcial de g con respecto a y. Y la última ecuación es la restricción misma. G igual a C. En este caso, G es igual a 50.000. Bien. Entonces, eso es el sistema que debemos resolver. Listo, concretamente, ¿cuánto me da la derivada parcial de f con respecto a x? Fíjense, este 3/4 está, voy a derivar aquí. Entonces me daría, ¿cuánto es 100 por 3/4? 100 dividido 4 es 25, 25 por 3 da 75. Entonces me da 75 por x a la 3/4 menos 1, que es menos 1/4, ¿no? Por y a la 1/4. Eso es la derivada de f con respecto a x. Y eso tiene que ser igual a la derivada a lambda veces, que es el multiplicador de Lagrange, es un lambda. Lambda veces la derivada de g con respecto a x, que me da 150. ¿Sí? Entonces esta es mi primera ecuación. X, y y lambda son las incógnitas. Esto aquí un 75. La segunda condición es la derivada parcial de f con respecto a y, que es igual en este caso a el 1/4 pasa de exponente aquí, pasa a multiplicar. 100 por 1/4 me da 25 por x a la 3/4 por y a la 1/4 menos 1, que es lo mismo que decir y a la menos 1/4. No, está mal, ¿cierto? Y a la menos 3/4, ¿no? Entonces estoy simplemente obteniendo las ecuaciones que debo resolver. Y eso tiene que ser igual a lambda veces la derivada de g con respecto a y. Si derivo con respecto a y, me da 250. Entonces tengo mis dos ecuaciones. Y la última ecuación, ¿cuál es? Es la misma restricción. Voy a escribirla aquí de nuevo, es 150x más 250y igual a 50.000. Tengo que resolver este sistemita aquí de 3×3. Recuerden, las incógnitas son x, y lambda. Es una letra griega, ¿no? Esta letra sí la conocían. Lambda se llama 50.000. Pero lambda no nos interesa mucho descubrir quién es lambda. Queremos saber quién es x y y, pero lambda sí tiene su papel que nos ayuda a despejar x y y. Ya vamos a ver de qué forma nos ayuda. Entonces aquí tengo mi sistema, miren. Este es el sistema que debo resolver. Bien. Bueno, preguntas hasta aquí. El parcial que es el lunes, recuerden, el lunes de 10 a 12. Una hora muy buena para hacer un parcial, ¿no? No hay que madrugar, no de que tengan otro examen ese día. El parcial está diseñado para hacerse en 1 hora 30 minutos. Bien. 1 hora 30 y tienen 30 minutos adicionales para subir la respuesta a Teams. Bien, para escanear todo ese proceso, 30 minutos. Pero yo lo voy a pensar el examen para que lo puedan resolver en 1 hora y 30. Si alguien puede hacer ese proceso de escanear y subir a Teams en 5 minutos, pues les quedan otros 25 para seguir trabajando. ¿Listo? Profe, ¿y cuántos puntos serán para el parcial? 4 puntos. No, las preguntas son del mismo estilo las que ustedes ven en el taller. Bien. Es decir, que si miramos el taller, a ver, miremos a ver. Aquí para hacer una pequeña pausa en este extraordinario ejercicio que vamos a resolver y tal vez nos cansamos a veces.
¿Dónde está el taller que les envié? Así. Entonces es este. Prácticamente una pregunta por... Aquí, ¿cuántas partes hay en este taller? Hay 4 partes, ¿no? Entonces 4 partes va a tener el examen. Claro, no puede ser tan largo como esto. Pero una preguntita sobre límite y continuidad, una preguntita sobre derivadas parciales, regla de la cadena, una sobre derivadas direccionales y una o dos sobre extremos de funciones de 2 variables y aplicaciones y multiplicadores de Lagrange. Y esta estructura que están viendo ustedes aquí en el taller, no nos vamos a salir de este esquema. Bien, mismo tipo de preguntas. Nada diferente. Sí, Profe, en el primer punto del inciso B, la verdad no lo comprendo a la totalidad. el 1B, Sí, cómo no se desempezaría o algo así. Ah, este de aquí. ujú. Eso son curvas de nivel. Entonces es como hacer, usted ya vio el video, tienen que recordar el video que dice curva de nivel. Hay que mirarlo en el grupo. Pero usted lo que hace es igualar la función, en este caso y sobre x cuadrado más y cuadrado, al c que me hayan dado aquí, a 1/2. Este es el primer c. Quiere decir que usted está haciendo un corte a la superficie. La gráfica de esta función es una superficie. La está cortando con un plano horizontal, paralelo al plano XY, al piso. Está cortando la superficie a altura 1/2. Por eso doy C aquí 1/2. Bien. Entonces ustedes igualan esta función a 1/2 y la tratan de reescribir de tal modo que eso va a ser la ecuación de una circunferencia que no está centrada en el origen. ¿Ya? Creo que una vez Laura Marín preguntó sobre ese ejercicio, ¿no? ¿Cierto? No sé si en una asesoría o en clase mismo, que yo hice unas cuentas. De hecho, hice algo muy parecido. Creo que hice este ejercicio, lo hice con c igual a 1/2. Había que completar cuadrados. Entonces usted iguala la función a 1/2 y reorganiza esa ecuación. Por ejemplo, el x cuadrado más y cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado y el completa cuadrados ahí en y. Y trate de obtener la ecuación canónica de una circunferencia que no está centrada en el origen. Entonces, gráfica de circunferencia sería la primera curva a nivel. Luego hace lo mismo con igualando la función a menos 1/2, luego a 1, ¿cierto? Ustedes tienen disponibilidad hoy. Hoy tenemos asesoría, ¿no? A las 11, ¿cierto? Si quieren la asesoría, podemos seguir trabajando en eso. ¿Listo? El martes no pudimos dar porque yo estaba en otro lugar. El internet es pésimo ahí en ese lugar. Pero hoy voy a estar aquí. Pues no va a tener problemas con el internet. Las 11. Pueden preguntar sobre ese y cualquier otro. Y voy a grabar la asesoría y la envío. Del martes no grabé nada porque no dimos nada. Es decir, se explicó este ejercicio, ¿sí? Dijimos que era una singularidad removible. Yo dije que no, pero aquí es que tachar este no. Tiene una discontinuidad removible. Sí es removible, porque el límite existe y es 0. Expliqué ese ejercicio, pero por problemas de internet, pues no pude completarlo. Si quiere podemos revisar un caso de estos a las 11. Que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Más preguntas? Entonces sigamos con nuestro buen ejercicio de multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya nuestro sistema de ecuaciones, fíjense. Tenemos que encontrar el candidato a hacer el máximo de esta función sujeto a esta restricción. ¿Bien? Entonces podemos hacer lo siguiente. De la primera ecuación queda fácil despejar lambda, ¿cierto? ¿Cuál es la primera ecuación? Vamos a ponerle el nombre.
Si se entiende bien este ejemplo, todos los demás son parecidos, ¿no? La misma estrategia. Ecuación 1, 2 y 3 aquí. ¿Sí? Entonces, si de la ecuación 1 puedo despejar lambda así, y me va a quedar, por ejemplo, que lambda es igual a 75, o sea, esto que está aquí dividido entre 150. Bien, 150 lo paso a dividir al otro lado. Y 75 dividido 150 me da un medio, ¿no? Esto me queda un medio de x a la menos un cuarto por y a la menos un cuarto. Entonces despejé lambda, que era muy fácil despejarlo. Y la estrategia es la siguiente. Ustedes las dos primeras ecuaciones van a procurar siempre despejar lambda. Por ejemplo, aquí puedo despejar lambda también, ¿sí? De esta ecuación. Lambda, ¿cuánto sería aquí? Pues me daría 25 dividido 250, ¿cierto? Que eso da 10, un décimo, perdón. 1 sobre 10 por x a la 3 cuartos por y a la menos 3, sí a la 3, sí a la, por y a la menos 3 cuartos. Bien. Entonces despejé lambda las dos ecuaciones. De la 1 y la 2 despejé lambda. Bien. Y esa es la estrategia que ustedes van a seguir siempre. Cuando tengan un problema con multiplicadores, despejar lambda de cada ecuación. Bien. Y luego que despeja lambda, ¿qué hace? Pues lambda es igual a lambda, ¿no? Lambda es igual a lambda. Es el mismo lambda en las dos ecuaciones. Entonces, esto implica, pues, que un medio de x a la menos un cuarto es por y a la menos un cuarto es igual a un décimo. O sea, es igual a esto que está acá. Entonces, igual a esas dos expresiones. Porque ya que el lambda es igual a lambda. Esto es igual a un décimo por x a la 3 cuartos y a la menos 3 cuartos. ¿Sí? Entonces tengo esta nueva ecuación, esta que está aquí. Recuerden que yo quiero despejar x y y. Esto está como enredado, pero ya vamos a ver que hay una luz en el camino. Bien. Como tenemos estos exponentes en forma de fracción, x a la 3 cuartos, a la menos 3 cuartos, es difícil trabajar con ellos, ¿no? Para despejar x o y. Entonces miren que si nosotros somos... si nosotros multiplicamos a los dos lados de esa igualdad, por ejemplo, por este factor, piensen en este factor x a la 1 cuarto, ¿sí? Por y a la 3 cuartos. Esto que escribí en rojo aquí. Multipliquemos a los dos lados de esta igualdad aquí por eso. Entonces, ¿qué nos da? Entonces nos da un medio. Y cuando yo multiplico x a la 1 cuarto por este x a la menos 1 cuarto, me queda x a la 0, ¿cierto? Es decir, que queda 1. Y cuando multiplico y a la 3 cuartos por y a la 1 cuarto, se suman los exponentes. 3 cuartos más 1 cuarto es 1. Entonces aquí me va a quedar y. Y cuando multiplico por este factor, el lado izquierdo de esta igualdad, esto de aquí. ¿Concuerdan conmigo? Porque el x queda aquí a la 0 y y queda y a la 1 cuarto más 3 cuartos queda y a la 1. Y eso es igual a un décimo por... Cuando yo multiplico x a la 1 cuarto por x a la 3 cuartos, se suman los exponentes y me queda x a la 1, ¿cierto? 1 cuarto más 3 cuartos es 1. Y y a la 3 cuartos por y a la menos 3 cuartos queda y a la 0. Entonces queda 1 por 1 aquí. Y a la 0 es 1. Y entonces miren que tengo esta ecuación que es mucho más trabajable. De hecho, ese 10 que está aquí dividiendo lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Me queda 10 sobre 2, que es 5. Entonces tengo esta ecuación mucho más compacta que me dice que 5y
es igual a X. Bien. Y esto ya es muy bueno porque de hecho despejé X, miren. Tengo que 5Y es igual a X. Ya usé la ecuación 1 y 2 para obtener esto. Bien. ¿Qué nos toca ahorita hacer? ¿Por qué se multiplica por X un cuarto, Y 3/4? Eso no lo entendí. Eso lo multipliqué porque yo me di cuenta que si multiplicaba por eso se simplificaba la ecuación, porque si multiplico por X a la 1/4, por este X, bueno, usted ya se dio cuenta qué pasó, ¿no? Lo multipliqué, simplemente es una pericia, un truco, un truco que hice, ¿ya? Porque no, si uno no hace eso, difícil despejar X o Y por la forma en que está escrita esta función así. En esta ecuación es difícil despejar X o Y, pero si uno tiene pericia, entonces sabe que si multiplica por este término exactamente, mire cómo se simplificó la expresión. Es más trabajable esta última que esta, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan funciones Codd-Douglas, generalmente tienen que hacer este truco, ¿no? Funciones de esta forma. Los economistas bien saben eso, bien los que estudian economía. Esto es un típico problema de microeconomía, ¿no? Los que estudian microeconomía. Entonces, es una perspicacia que tuve aquí. ¿Qué tal? Esa es la única respuesta que puedo dar. Bien. Siempre estos Señor. problemas así, resolver sistemas de ecuaciones, tienen esos truquitos. El hecho es que yo les dije, lo primero es despejar lambda de las dos primeras ecuaciones. Aquí despejé lambda, aquí también. Y luego igualé los términos. Y luego vino este truquito, ¿no? El hecho es que X es igual a 5Y. Ya usé las dos primeras ecuaciones. Entonces usemos la tercera, que es la restricción. Si X es igual a 5Y, yo lo puedo sustituir aquí, miren. Entonces me queda que 150 por 5Y más 250Y es igual a 5000. Y entonces sustituyamos ese X aquí. ¿Cuánto es 150 por 5? Da 750, ¿cierto? Entonces 750 por Y más 250Y es igual a 5000. ¿Por qué hice esa sustitución? Bueno, porque esta ecuación 3 me va a quedar dependiendo solo de Y. Entonces voy a poder despejar Y por fin. Es igual a 5000. Perdón, 50.000. Aquí puedo sumar, tengo 150Y más 250Y. Eso me da 1000 veces Y, ¿no? 150 más 250 es 1000. Entonces esto es 1000. Y por lo tanto ya sabemos quién es Y. ¿Bien? ¿Cuánto es Y entonces? Si 1000Y es igual a 50.000, entonces Y es igual a 50.000 dividido 1000. Que estos tres ceros se cancelan. Y concluimos pues que Y es igual a 50. Bien. Ya. Y si Y es 50, ¿cuánto es X? X es 250 porque X es igual a 5Y. Entonces X es igual a 250. Las unidades de trabajo. Sí. Ahora nosotros, ¿cómo sabemos que esto es un mínimo o un máximo? Bueno, tendríamos que usar el criterio de las segundas derivadas, ¿no? Pero generalmente en estos problemas de optimización nos dice encuentre el mínimo, ¿cierto? Nos dicen encuentre el mínimo, la utilidad mínima de esta función sujeta a esta restricción o la producción máxima. Entonces, si nos dicen a nosotros en el problema que hay un máximo, un mínimo y que lo encuentre, pues se sobreentiende ya que es máximo y que no tenemos que probarlo. Bien, en este caso, por ejemplo, se sobreentiende, como dijeron, busque el máximo de esta función sujeta a esta restricción. Entonces no tenemos que probar que efectivamente es un máximo. ¿Ya? Solo lo encontramos y listo. Este número será que satisface la restricción, este par 250-50.
Tendríamos que colocar aquí X siendo 250 y Y siendo 50 y ver que eso da 50.000, ¿no? Verificar que sí satisface la restricción. ¿Listo? Y lambda, miren que lambda es el multiplicador. No importó mucho lambda. Bien, solo se usó. Lambda se sintió utilizado. Se usó solamente para expresar X y Y. Sin embargo, en economía sí tiene una interpretación este lambda, ¿no? Este lambda lo podemos calcular usando esta expresión de aquí, sustituyendo el X y el Y. Podemos buscar lambda. Y esto nos va a dar tiene una interpretación económica, ¿no? Pero aquí el libro nos habla de eso también. Y el libro dice, bueno, ellos resuelven este problema, el ejemplo 2. Bueno, ellos llegaron a otro tipo de ecuaciones, 25, bueno, eso es lo mismo. Y50, X250, listo. Y lambda tiene la interpretación que se llama productividad marginal del capital, ¿no? ¿Qué nos dice si calculamos lambda nos da 0.3. Entonces esto nos dice que por cada por cada dólar que gastemos en capital para la producción, por cada dólar vamos a producir 0.3 unidades del producto, ¿no? Del bien que estamos manufacturando. Bien. Generalmente, entre más grande sea X y Y, la productividad marginal crece. Bien, porque es como pensar en lo siguiente, digamos que estamos produciendo ropa, manufacturando ropa. Entonces, si uno quiere producir 10.000 prendas, tiene que hacer cortes en la tela, etcétera, y siempre esos cortes va sobrando algunos pedazos. Al final, con esos sobrantes se puede hacer otra prenda, ¿no? Entonces, un poco eso lo captura este número, productividad marginal. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Se puede aplicar el método de multiplicadores de Lagrange con 3 variables? Sí, sino que un sistema de ecuaciones es un poco más complicado. Pero nosotros vamos a trabajar solamente con una restricción, ¿bien? El libro trata aquí 2 restricciones también. Y ahí termina, solo hace un ejemplo, pero el mayor enfoque es con una restricción, ejemplos como el que acabamos de hacer. Bien. Entonces, miren, aquí hay ejercicios muy concretos. Miren este ejercicio 13, no sé cuál les coloqué a ustedes de aquí. El ejercicio 9, el ejercicio 7, sección 13.10. Entonces el 7. Veamos el 7. Entonces aquí no hay ni un contexto siquiera, sino que dice utilizar multiplicadores de Lagrange para hallar el extremo indicado, suponer que X y Y son positivos. ¿Sí? Entonces aquí está el ejercicio 7, nos dan esta función y nos dan la restricción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, una idea para ese ejercicio. Entonces, con lo que vimos hoy ya se puede resolver todo el taller. Y los que preguntan sobre curvas de nivel, les pido por favor revisen el video de curvas de nivel, ¿no? Entonces, ayuda para el 7. Dice 2x más 2xy más y. 2x más 2xy más y. Y la restricción está el objetivo, la función objetivo, la que queremos optimizar. Y la restricción es 2x más y, creo que es igual a 100, ¿no? 2x más y igual a 100.
Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, esto se le puede dar un contexto. En este caso nos dan el problemita así nomás. Si fuera de contexto. Entonces, esto es F. Esto aquí es G. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, resolver el siguiente sistema. Gradiente de F igual a lambda veces el gradiente de G y la restricción. G igual a C. Aquí en el fondo hay tres ecuaciones, ¿no? G igual a C. Tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Cuánto es la derivada parcial de F con respecto a X? Es 2 más 2Y. Sí. Esto es la derivada de F con respecto a X. Y eso tiene que ser igual a lambda veces. Aquí es un sistema de ecuaciones mucho más sencillo del que hicimos con la función Codd-Douglas. Tiene que ser lambda veces la derivada de G con respecto a X. Si derivo con respecto a X aquí, me da 2. Listo, continúo. La derivada de F con respecto a Y. ¿Cuánto da? La derivada de 2xy con respecto a Y me da 2x más 1. La derivada de Y es 1. Y eso tiene que ser igual a lambda veces la derivada de G con respecto a Y. Si derivo con respecto a Y, me da 1 aquí. Y la restricción, ¿no? La tercera ecuación aquí, 2x más Y igual a 100. Listo. Entonces aquí tengo el sistema que debo resolver. Estoy haciendo un ejercicio del taller prácticamente. ¿Sí? Ese es el sistema. Mucho más sencillo que el que acabamos de resolver, ¿no? No hay que hacer trucos ni multiplicar por nada así demasiado. El hecho es que, como les había dicho, procuremos despejar lambda de las ecuaciones 1 y 2 siempre. ¿Sí? Tengo ecuación 1, ecuación 2. De cada una de ellas despejo lambda. Si despejo lambda de la primera ecuación, lambda va a ser igual a ¿qué? Entonces este 2 que está dividiendo, multiplicando aquí, pasa a dividir al otro lado. 2 dividido 2 es 1, 2y dividido 2 es y. Entonces me va a quedar que lambda es igual a 1 más y en primera medida, ¿cierto? De la segunda ecuación, ¿qué me queda? Que lambda es igual a ¿qué? Lambda ya está despejado, miren, lambda por 1 es lambda, entonces lambda es igual a 2x más 1, bien. Entonces, como lambda es igual a lambda, concluimos que 1 más y es igual a 2x más 1, ¿cierto? Puedo restar uno de los dos lados. Bueno, el 1 se cancela, este 1 que está aquí, este. Y concluyo que y es igual a 2x. Mire qué bonito, qué sencillo. Si y es igual a 2x, entonces sustituyo aquí en la tercera ecuación y por 2x. Entonces me va a quedar que 4x, que si y es 2x, 2x más 2x me da 4x. Concluyo que 4x es igual a 100. Y por lo tanto x es igual a 25. Y si x es igual a 25, ¿cuánto vale y? Entonces y vale acá 50. Y ya, resolví el ejercicio, miren. Está muy sencillo, ¿cierto? 3 minutos. Entonces ese va a ser el que minimiza la función. Nosotros tenemos que tener un acto de fe y creer eso. Bien, porque aquí nos dicen maximizar, perdón. Entonces el punto que encontremos, el único candidato, pues los candidatos son, si solo hay uno y nos dice maximizar, se está entendiendo que ese es el máximo, 25,50. Bien. Y aquí sí hay otros un poco más complicados. Sí recomiendo que